Muy bien, vamos a aceptar ahí la plática ahí y vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Saben que la Biblia dice que Jehová está en su santo templo. ¿Qué dice? ¿Ya? Entonces no es porque esté el hermano José Antonio, hermano Fidel, hermano Carlos, no, Jehová está aquí. Y Él está mirando desde aquí todo su pueblo, ¿verdad? Así es que, ay, tranquilita con las avispitas, ahí déjenla. El Señor va a cuidar de nosotros. Bien, esta mañana, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, vamos a estudiar una escuela que ¿cuántos la hemos estudiado? Vamos a ver, ¿cuántos hemos estudiado la escuela? Hermano Carlos, ¿alguien más ha estudiado la escuela? Sí, vaya, ahora vamos a preguntar diferente. ¿Cuántos la han leído? 1, 2, más atrásito, 3. La hemos leído, ¿verdad? La escuela. ¿Y cómo se llama la escuela de hoy? Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Vamos a leer entonces la lectura bíblica, Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos hasta el versículo 18. Dice así: y hablóles Jesús otra vez diciendo, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú de ti mismo das testimonio? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Mas si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el Padre que me envió. Amén. Así que el testimonio de Jesús es verdadero porque no es solo Él, sino Él y el que lo envió, el Padre. ¿Qué es lo primero que Dios comenzó a hacer en el principio? Génesis 1:3. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice la Biblia. Y dijo Dios, en la primera semana de la creación, ¿verdad? Porque la tierra estaba ya. Fíjense que cuando nosotros leemos Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces en esa semana comenzó a ordenarla y a crear las cosas que no estaban creadas. Pero al principio había creado los cielos y la tierra, obviamente. Pero en la primera semana de la creación, miren lo que dijo Dios. ¿Qué dice que hizo primero? Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche.
¿qué pasa con las tinieblas? En la oscuridad, Jesús dice, 12 horas tiene el día, en el cual nadie tropieza porque ve la luz, puede mirar a donde camina, pero en las tinieblas no. Por eso Dios preparó la luz. Ahora, también dice la Biblia que Jesús está diciendo ahora en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Ahora vamos a ver lo que más dice la Biblia acerca de la luz. Si Dios hizo la luz, es porque la luz es bastante necesaria para nosotros, para que no vivamos en tinieblas, sino que vivamos en la luz. Por eso dice la Biblia que desde el principio Dios creó la luz. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Miren qué bonito, ¿verdad? Entonces, hay tinieblas literales, como también hay tinieblas espirituales. Y en esta mañana nos vamos a enfocar más en las tinieblas espirituales, que no debemos nosotros vivir en esas tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Vamos a ir viendo despacio. Ahora vemos nosotros que luz ha resplandecido. Isaías 49, 5 y 6. Ahí mismo nos vamos a ir a Isaías 49. Isaías capítulo 49, versículo 5. Ahora pues dice el Señor, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob, bien que Israel no se juntará con todos. Estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure los preservados de Israel. También te daré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los fines de la tierra. Ahora, miren hermanos. Dice que Dios quería usar a Israel como ¿qué? Como luz ante las naciones, ¿o no? Dios quería hacer eso. ¿Y por qué quería hacer el Señor eso? Miren lo que está escrito en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Versículo 5 y versículo 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y aquí vamos despacito, ¿verdad? Porque vamos a llegar al Nuevo Testamento, donde Jesús dice que Él es la luz, pero que también a nosotros nos ha llamado para hacer luz. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi peculiar tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios quería utilizar a su pueblo para que fuese un pueblo santo, un pueblo peculiar. ¿Qué significa eso? Diferente a todos los demás pueblos. ¿Para qué? Para que irradiara la luz ante las naciones. Dios, eso ha sido la idea de siempre, iluminar al mundo a través de su pueblo. Ahora, en esta mañana, nos ocupa un tema muy importante. ¿Y cuál es el objetivo de esta lección? ¿Alguien estudió el objetivo de la lección? ¿Cuál es el objetivo? Conocer qué significa andar en tinieblas y cómo podemos salir de esa condición con nuestro Señor Jesús. ¿Será que entre la iglesia habrá tinieblas? ¿Habremos hermanos que vivimos en tinieblas? Muy bien, vamos entonces a ir viendo acá que Dios quiere usarnos como luminares ante el mundo. ¿Qué es, según la Biblia, andar en tinieblas? Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan capítulo 3,
Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que ¿quién ha venido al mundo? Que la luz ha venido al mundo. Y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. O sea que andar en tinieblas significa hacer obras buenas o malas. Malas. Y más tremendo es cuando nosotros decimos que somos cristianos, de la iglesia de Dios. En Antioquía les decían cristianos, ¿por qué? ¿Y por qué les decían cristianos? Porque eran seguidores de Cristo e imitaban a Cristo, hacían lo que Jesús hacía. Y Jesús dice a través de Juan, su apóstol, el que dice que está en él, ¿qué dice? Debe andar. Entonces, como él anduvo, nosotros tenemos que irradiar la luz de Cristo ante el mundo. No podemos llevar tinieblas más de lo que ya está en tinieblas en el mundo. ¿Saben qué? El mundo está en tinieblas, pero cuando un hijo de Dios, en vez de irradiar la luz del Dios que conoce, irradia más tinieblas, deja en más oscuridad al mundo. Porque el mundo dice así, para ser como José Antonio, mejor no hay nada. Somos cartas, dice la Biblia, leídas. Donde hay uno que está leyendo la Biblia, allá afuera están un montón de ojos que están leyéndonos a nosotros. Y están diciendo si somos o no somos. Entonces, miren qué bonito. Entonces, ¿quién anda en tiniebla? Hermano, una persona que anda en tiniebla anda tienta, ¿verdad? Nosotros no somos, no debemos andar a tientas. Nosotros sabemos. ¿Cuál es la oscuridad que ha envuelto a la gente? Una oscuridad espiritual. Estamos en la oscuridad con respecto a nosotros, por ejemplo, al día de reposo. Saben, en el mundo en particular, la gente hoy en día anda en tinieblas con respecto a esto. Dice, el sábado fue para los judíos. ¿Esa es tiniebla espiritual o no? ¿Quién debe erradicar esa tiniebla? La luz verdadera, que Jesús nos dice, ya vamos a leerlo, que también nosotros somos llamados a ser luz. ¿Por qué andan en tinieblas? Jesús dice en Marcos 2:27 que el sábado se hizo por causa de el hombre. ¿Por causa de quién fue hecho el día de reposo? Por causa del hombre. No fue hecho por causa de Israel, ¿o sí? No. Pero también dicen así, es que esas leyes se le fueron dadas a Israel. ¿Y a quién más querían que se las diera? ¿Acaso usted puede ponerle leyes a otros hijos? ¿Ah? Podemos ponerle nosotros leyes. Yo tengo mis hijos ahí, pero yo puedo ponerle las leyes que yo les pongo a mis hijos. ¿Les puedo poner a los hijos de otros? No. Entonces Dios, ¿a quién había elegido como su pueblo? A Israel. ¿A quién tenía que darle las leyes? Ay, obviamente, si hubiera elegido a los egipcios, con seguridad dijeran ahora, esas leyes de los egipcios. ¿Por qué? Porque fueran ellos, hubieran sido su pueblo. Si hubiera llamado a los babilonios, a ellos les hubiera dado sus leyes. Ahora Dios lo ha llamado a usted y a mí para que seamos pueblo de Él, ¿o no? Entonces a nosotros nos ha confiado sus leyes, nosotros nos ha confiado su luz. Claro que sí. Dice que nosotros somos real sacerdocio. Pueblo, una nación adquirida por Dios, para que anunciéis. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas. Hermano, ve qué lindo, Dios nos ha llamado con esta iniciativa. Como llamó a Israel, así nos ha llamado a nosotros, para hacer luz ante el mundo. Cuidad que vuestra luz no se convierta en tinieblas, dijo Jesucristo. Ya vamos a ir viendo despacito lo que la escuela sabática nos enseña. Versículo 20, 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es que toda persona que va en contra de las leyes de Dios aborrece la luz, aborrece la verdad. No, hermano, es que mire, el sábado tengo que ganar más billetes. No, hermano, es que mire, el sábado es necesario que voy a trabajar porque si no, yo necesito ganar dinero. Ay, hermano, 6:10 de Primera de Timoteo, raíz de todos los males. ¿Qué es la raíz de todos los males?
es el amor al dinero. ¿Estamos en tinieblas nosotros en cuanto a la comida que vamos a comer? No. 3:8 de Esther dice, ¿quién es este pueblo que ha venido? Que es diferente a las demás naciones. Este pueblo no come igual. Este pueblo no se viste igual. Es diferente. Es diferente en todo. Nosotros no estamos en tinieblas en cuanto a la comida, en cuanto a cuidar nuestro cuerpo. Pablo dice, o ignoráis, ya que no ignoramos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Vea que el cuerpo de nosotros no nos pertenece, ¿o sí? No. ¿De quién debe ser nuestro cuerpo? De Dios. Entonces tenemos que cuidarlo. Claro que sí, es nuestro cuerpo, pero no es nuestro, al final es de Dios. Todos, dice, santificados en todo vuestro ser. No es que Dios solamente lo que quiere es el corazón. Santificados en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo debe ser preservado para Dios. Porque somos luz, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Cualquiera que destruye el templo del Señor, Dios lo destruirá a él. Y nosotros vemos chiquitito así, menudita la cuestión de cuidar el cuerpo. No dicen algunos, ¿para qué voy a cuidar este cuerpo? Es que es el alma la que debemos cuidar. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la ignorancia, cuando hay tinieblas espirituales. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. La gente que odia la verdad es porque aborrece la luz de Dios. Todo aquel que hace el mal y que alguien le va y le amonesta y dice, no, este ya me viene a hostigar con esos regaños, reproches. Yo vivo bien mi vida. Aborrece la luz. ¿Por qué? Porque ama hacer lo malo. Ama lo malo. Dice, y no viene a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere venir a la luz? Porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Porque la luz, vea que en la luz todo se mira, ¿verdad? Entonces, si yo hago algo malo, en la luz, ¿qué va a pasar? Todo se va a ver que es malo. Pero en la oscuridad se mira. No se mira. No se mira. Entonces, por eso es que la gente no quiere venir a la luz. Por eso muchos odiamos. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Miren qué interesante. Miren qué importante. Dios llama a los que andan en la oscuridad ignorancia espiritual, o sea, una ignorancia. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Dios en nosotros? Hechos capítulo 17. Miren qué bonito lo que aquí nos dice. Hechos capítulo 17, y vamos al versículo 16 al 30. Vamos a leer un poquito este pasaje. Vamos a leer bastante aquí. Hechos de capítulo 17, versículo 16 al 30. Y esperándolos Pablo en Atenas, ya lo tenemos todos los que están leyendo su Biblia. Vaya, Hechos 17, 16 al 30. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se enardeció en él, viendo la ciudad que estaba entregada a qué cosa, a la idolatría. ¿Nosotros ya salimos de la ignorancia de la idolatría? ¿O será que todavía estamos metidos aquí? Porque un ídolo no es solamente un muñeco. Un ídolo no es solamente una imagen. Un ídolo puede ser un televisor, una novela, una película que me gusta ver, que no es de la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Algo que no es Dios y que le esté dando el primer lugar antes que a Dios. No es que no voy a ir al culto porque ahora juega un partido de fútbol mi equipo y tengo que ir a verlo. Se convierte en un ídolo. Se convierte en... Entonces la idolatría no es solamente una imagen. No, nosotros pensamos que solo es una imagen. No, puede ser cualquier cosa. Si mi hijo, dijo Jesús, el que ama más a mujer, madre, hijo por mí, no es digno de mí. Es tremendo, ¿verdad? Porque si ponemos antes de Él a nuestros hijos, a nuestra familia, o algo que esté antes de Dios, ¿se convierte en qué? En idolatría. Entonces su espíritu se enardecía en Él, viendo la ciudad dada o entregada a la idolatría. Entonces, por lo cual disputaba en la sinagoga con los judíos y los hombres religiosos, y en la plaza, cada día con aquellos a quienes se encontraba. Esto era Pablito. Y miren lo que dice más. Y ciertos filósofos de los
epicúreos, no sé cómo se menciona, y de los estoicos disputaban con él, a los grandes de su tiempo. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de dioses extraños, decían, porque ellos estaban en la oscuridad. Y cuando les llega el mensaje de Pablo, dice, ¿y quién es este predicador de dioses extraños? El mensaje lo parecían extraño a ellos. Entonces dice, porque les predicaba ¿a quién? Mire qué interesante, hermano. Les predicaba a Jesús y la resurrección de entre los muertos. Y le tomaron y le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú dices? Para ellos era qué cosa, nueva doctrina, ¿verdad? ¿Por qué traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas? Queremos pues saber qué quieren decir estas cosas. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban en ninguna otra cosa se ocupaban, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, en todas las cosas veo que sois demasiado supersticiosos. ¿Cómo eran? Religiosos, ¿verdad? Eran religiosos, eran bastante supersticiosos, creían en su religión, en lo que ellos tenían. Porque pensando, y dice, porque pasando y mirando los objetos de vuestra adoración, hallé un altar. Ahí estaba entre los objetos de la adoración de ellos, estaba un altar. Y entonces dice, Pablo dice, de ahí se agarra Pablo, mire, para predicar, los hijos de Dios deben de ser astutos. Y dice así, el cual estaba, dice, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Lo conocían ellos? No lo conocieron, y tenía un altar que era al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, lo adoraban también entre los dioses que tenían, adoraban al que no conocían. A ese que ustedes adoran sin conocerle, a ese yo, dijo Pablo, os anuncio. Miren qué bonito. Estos adoraban, pero no sabían a quién adoraban. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hecho de manos, les digo. No mora en templo hecho de manos. Vamos a ver hasta dónde es, hasta el 30, y nos falta todavía. Entonces dice, ni es servido por manos de hombre, como si necesitase algo, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas, el cual hizo de una sangre a todas las naciones de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Ha determinado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen al Señor, si en alguna manera palpando, ¿cómo? Palpando le hallasen, ¿cómo andaban ellos? Palpando hacia ciegas, ¿de a dónde estarán? A ciegas, como si de alguna manera palpando lo hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también ciertos de vuestros propios poetas dijeron, porque somos también su linaje. Y ahora dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o a la plata, o a piedra, o a escultura de artificio y de imaginación de hombres. Y disimulaba Dios, ¿qué cosa? Los tiempos. Ahí está. Dice, mas Dios pasando por alto, habiendo pasado por alto los tiempos de la oscuridad. La palabra oscuridad significa ignorancia. Dice, disimulaba Dios los tiempos de esta ignorancia. Más ahora manda a todos los hombres, ¿solo a uno? A todos los hombres, en todas partes, solo en Israel, en todas partes, que se arrepientan. Así que nuestro Dios dice que ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Cuando nos movíamos a tientas y a ciegas, ha pasado por alto el Señor esa ignorancia. Pero ahora que Dios nos ha iluminado con su luz, y nos falta mucho que conocer todavía, porque toda la luz, no vamos a presumir, yo todo lo sé, no, hay más luz para conocer en la palabra de Dios. Entonces, mire qué bonito, hermano.
lo que aquí nos dice. Vamos ahora a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Así que ya no estamos en ignorancia porque estemos adorando a falsos dioses. Así les quiso decir Pablo, ya no más esos dioses falsos. Capítulo 4, versículo 17. Dice así: pues esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién le está diciendo esto Pablo, por cierto? ¿A quién le está diciendo? ¿A la iglesia o al mundo? ¿Ah? A la iglesia, hermano. Estos son mensajes de Dios a la iglesia. Entonces, pues esto digo, dice Pablo, y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su propia mente. Es que muchos de nosotros, o muchos de la iglesia, andaban en la propia vanidad de su propia mente. Y al igual que hoy, puede ser mensajes aplicables a todo tiempo, a toda sociedad, a la iglesia en general en todos los tiempos. Y entonces dice, teniendo el entendimiento, como lo tienen, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Mire, hermano, nosotros teniendo que saber muchas cosas, a veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Por eso dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso se convierte en pecado, ¿verdad? Todo aquello que sabemos que es bueno, pero que no lo queremos hacer, se convierte en pecado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la ceguedad. ¿A dónde? ¿A dónde está la ceguedad? Aquí en el corazón, en la mente. Ahí está la ceguera espiritual. Los judíos decían, ay, ¿por qué dicen que estamos ciegos? Nosotros vemos. Y Jesús que les dijo, mayor pecado tienen, porque dicen que miran. Tremendo, ¿verdad? Para nosotros hay un mayor problema, porque Dios nos ha dado luz. Dios nos ha dado luz. Entonces dice, los cuales habiendo perdido todo sentido de la conciencia, ya no sienten nada, les da igual. Es igual. Entonces dice, se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con ansia. Y dice, mas vosotros, me está hablando ahora, mas vosotros no habéis aprendido así a tiempo. Sí. Así que ¿de quién debemos aprender nosotros? De Cristo. Mire, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, pero lo habéis oído y habéis sido en él enseñados, como la verdad está en Jesús. Dice, despojaos del viejo. Ahí está. ¿Cómo era el viejo hombre? Andaba a tientas y a ciegas, se movía a tientas, era ciego, estaba en oscuridad. Pero ahora ya no, despojados del viejo hombre, del hombre viejo, en cuanto a la pasada conversación, el cual es corrompido conforme a la concupiscencia engañosa. Debemos nosotros tener conversaciones corruptas, como ahí dice. Mire, dice después del viejo hombre en cuanto a la pasada conversación, las conversaciones pasadas, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas, y a renovaros en el espíritu vuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra mente? Renovarla. Somos nuevas criaturas, ya no estamos en tinieblas. Y vestidos del hombre nuevo, que es creado conforme a quién? Conforme a Dios. Conforme a Dios. En justicia y en santidad de la verdad. Vamos a ver qué nos dice los versículos. Ya nos pasamos, creo yo. Vamos a estudiar Juan capítulo 12, versículos 35 al 36 ahora. Juan capítulo 12, versículo 35 al 36.
Dice así. Dice así. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, dice, está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, no sea que os alcancen las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, él no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos. ¿Qué somos nosotros? ¿Hijos de luz o hijos de tinieblas? Hijos de luz, ¿verdad? Ahí está hablando del Mesías. Está hablando del Mesías, pero sin embargo nosotros somos hijos de la luz. Entonces nosotros somos pequeñas luces. ¿Ah? ¿Somos luz o no somos luz nosotros? Porque somos hijos de quién? Somos hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Mateo capítulo 5, versículo 14. Miren qué bonito para ver si somos luz nosotros también. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Ahora vamos a ver si nosotros somos. Ya lo leyó de Matarquito, lo leyó para serie ojo de águila. Muy bien, dice. Vosotros sois, y ahora ¿quién le dice? ¿A quién le dice que son? No solo Él, ¿ve? Vosotros sois, Jesús veanlo, señalándolo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. La ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Y entonces dice, ni encienden un candil y lo ponen debajo de un almud. No se pone debajo de un almud. Dice, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios quiere que nosotros alumbremos o no al mundo, ¿verdad? Y entonces dice, así resplandezca vuestra luz delante de quiénes, delante de los hombres. Pero aquí viene el problema, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Qué va a hacer la gente cuando vea nuestras buenas obras? Va a glorificar a nuestro Padre. Estos sí son hijos de Dios, estos sí son cristianos. Pero cuando vean nuestras malas obras, ¿qué van a decir? Y dicen que son. ¿O no? ¿No nos tienen en la mira? Nos tienen en la mira. Si somos luz, y dice la Biblia así, que te alabe la boca del extraño, y no tú misma, porque yo sí puedo decir que soy luz. Yo sí puedo decir, yo sí soy luz del mundo, hermano, como Cristo. Pero el otro que está ahí a la par de mí, mentira, esa no es luz, viera cómo es. ¿O no? Sí, la gente puede decir, la gente tiene que decirlo. Este es malcriado, miran palabras de desagradable. Y dice que, y dice la Biblia que toda palabra ociosa que el hombre hable, que él se dará cuenta en aquel día. Se mira poquito, pero sí. Puede estas manos que son las manos que tiene Dios en la tierra, ¿puede hacer algo malo? No, nuestro cuerpo es de Dios. Pueden los ojos que son para ver la palabra de Dios, para ver la necesidad de los demás, para ver por Dios, los ojos de Dios en la tierra. Nosotros, ¿pueden ver algo que es incorrecto? ¿Podría ser que se detenga en algo que es incorrecto? Pues no, yo siempre he dicho una cosa. Cuando vengo con mis hijos, les digo, miren, no volteen a ninguna parte. Ustedes vean la calle, vean a dónde van caminando, porque en vez se pueden hasta caer por del otro lado. Veamos adelante. Entonces, nosotros tenemos que dar buen testimonio. Nuestro testimonio va a hablar más que 1000 palabras, hermano. La gente está cansada de bonitos sermones, de predicadores que hablan bien bonito, pero el testimonio está malo. Y dice la Biblia, y este evangelio del reino será predicado por el testimonio a las naciones. O sea, la luz que yo irradie, esa va a ser impacto en la gente. Mi testimonio es luz ante el mundo. Y entonces dice Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué es ser luz en el mundo? Primera de Timoteo 1:3.
habiendo yo sido antes, que era Pablo antes de venir a Cristo, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hizo Pablo por ignorancia. Mire, lo hizo por ignorancia y en incredulidad. Capítulo 26 de Hechos, miren la ignorancia de Pablo. Dice que él por ignorancia lo hizo. Vamos a ver lo que dice. Hechos capítulo 26. Hechos 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo, que vamos a leer bastante. Vamos a leer hasta el versículo 20. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a dar razón de sí, diciendo, vamos a ver qué dijo. Acerca de todas las cosas de que estoy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que me haya hoy que defenderme delante de ti. Mayormente porque yo sé que tú entiendes de todas las costumbres y cuestiones también que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En verdad, pues, mi manera de vivir desde mi mocedad, la cual desde el principio fue entre mi nación en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales me conocieron que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la secta más estricta de nuestra religión, he vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, estoy de pie siendo acusado en juicio, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios continuamente de día y de noche, esperan, dice, que han de llegar, por la cual esperanza, rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Por qué se ha de juzgar por cosa increíble entre vosotros que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había pensado conmigo mismo que debía de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Cómo lo hizo? Por ignorancia, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, a los santos, habiendo recibido la autoridad de los principales de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi aprobación, dice Pablo, yo aprobaba eso, yo di mi voto, lo hice por ignorancia, ya lo leímos. Y muchas veces castigándolos por toda la sinagoga, los forcé a qué, no solamente él blasfemaba, miren, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí, aún hasta en las ciudades extrañas. Y ocupado en esto, como iba yo a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, ahí está lo tremendo, ¿verdad? Al mediodía, ni siquiera en la madrugada, no, a mediodía, cuando el sol está como todo su esplendor, ¿verdad? Al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor de ¿qué? El sol. Era más fuerte que la luz del sol. Mire, hermano, el sol en la mediodía está que arde, quema la piel, pero Pablo dice que era más fuerte que el sol. Y dice, entonces mire, le alumbró la luz a Pablo, así como a nosotros, Dios por misericordia. Dice el sol, resplandecer alrededor de mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea que mejor él cayó en tierra, todos cayeron en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, o sea en hebreo le habló el Señor a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, pero perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo, porque Cristo es la luz y ellos también eran luz, los cristianos. Cuando nos persigan a nosotros es porque nosotros estamos irradiando la luz de Cristo. Miren qué bonito.
Dice, dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús a quien tú más levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte como ministro y testigo, así de las cosas que has visto como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora, así que Dios levantó a Pablo con una misión, llevar el mensaje a quién, a los gentiles. Y mire para qué cosa, para abrir sus ojos. ¿Cómo los tenían los gentiles? ¿Ah? ¿Cómo los tenían los gentiles? Cerrados los ojos, eran ignorantes, estaban en la oscuridad, para abrir sus ojos. ¿Y para qué nos ha puesto a nosotros también? Para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas. ¿A quién? ¿A dónde? A la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí, le dijo Jesús. Miren qué interesante, ¿verdad? Cómo levantó a Pablo el Señor. ¿Y para qué cosa lo levantó? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la misión celestial. Antes prediqué primeramente a los de Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas. Es que ese es el problema, obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué les decía Juan el Bautista? Raza de víbora. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, que se note que de verdad han nacido de nuevo. Que se note que yo he nacido de nuevo de verdad. ¿Con qué? Con el testimonio. Irradio luz o tiniebla. ¿Qué irradiamos como iglesia? Como Dios quiere que irradiemos luz. Dios quiere que llevemos la luz de Cristo. Como Pablo, nosotros hemos sido puestos para abrir los ojos de los que están en tiniebla espiritual. Pero si nosotros, en lugar de llevar, el hermano daba un tema, ¿verdad? El hermano dio un tema la vez pasada que se llamaba el óleo, mirra y acacia. O somos olor de vida para vida, o somos olor de muerte para muerte. O llevamos el olor a ciprés, o llevamos el olor de la vida. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? ¿Verdad? Entonces, si nosotros nos juntamos con alguien, con una persona que nosotros andamos, irradiemos la luz a esa persona que andemos. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, irradiamos la luz o irradiamos tinieblas. Una de las dos. Pero ¿somos cristianos o somos paganos? Una de las dos también tenemos que definirlo. Porque por una abertura no pueden salir dos tipos de agua, dulce y amarga. No pueden salir, tiene que salir una sola, ¿verdad? No podemos ser como una vaca overa que tienen parches negros y blancos, no, un solo color definido. No podemos ser tibios, tenemos que ser fríos o calientes y irradiar la luz del Señor. Así que vamos a ver lo que dice más la Biblia. Mire, yo tengo mucho que decir. Pasajes de la Biblia hay un gran montón para decir todo esto. Bastante. Según de Pedro 2:9 al 17. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en la concupiscencia de inmundicia y desprecian la potestad. Atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las dignidades.
quiera que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán enteramente en su propia corrupción, y recibirán el galardón de su injusticia, como los que reputan por placer los deleites del día. Estos son sociedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus propios errores, teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, mas fue reprendido por su misma transgresión. La muda asna, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes traídos de torbellinos de viento, para los cuales está guardada externamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, todo lo que pasó en el tiempo antiguo pasó para nuestra enseñanza, para darnos ejemplo a nosotros para que no hagamos lo que ellos hicieron. A ver, este profeta que se menciona aquí, Balaam, ¿era profeta de Israel? ¿Sí? Pero ¿qué amó él? La ganancia. Por eso quería ir a maldecir a Israel. Primera de Pedro 1, 14 al 19. No se preocupen que vamos a terminar. Primera de Pedro 1, 14 al 19. Así que aquí está, mire la clave. Como hijos obedientes, no conformando con las concupiscencias que antes tenía y estando en vuestra. Cuando estábamos ciegos en oscuridad, éramos ignorantes y vivíamos en toda clase de cosas que son malas y dañinas y perjudiciales. Entonces, así como hijos obedientes, no conformando con las concupiscencias que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, mas como aquel que os ha llamado. ¿Quién es el que os ha llamado? ¿Qué características tiene el que nos ha llamado? Es santo, hermanos míos, es santo. Semejantemente también vosotros, ser santos en toda conversación. Hasta en la conversación. No podemos nosotros tener conversaciones que no sean correctas, ¿verdad? Porque entonces no estamos irradiando la luz. Y tenemos que irradiar la luz. El árbol se conoce por cómo habla. Y eso, Jesús dijo, ¿verdad? Esas palabras. Por sus frutos los conocerán. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Dice más, como aquel que os ha llamado el santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda conversación. En toda conversación, cuidado con las conversaciones que no son correctas. Porque escrito está, Pedro trae de allá de Levíticos 11:44 en adelante esta frase, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Por eso el pueblo de Dios tiene que aprender a ser santo. Las cosas que tienen los creyentes son santas. Todo es santo para el Señor. Si no, miren los utensilios de la casa de Dios que trajo Belsasar, ¿verdad?
dijo, vamos a ir a traer todos los utensilios y vamos a beber en ellas vino. Él y sus concubinas estaban bebiendo vino. Y de repente una mano apareció en la pared del palacio escribiendo, Menete Kedupati, tu reino ha sido roto. Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falso. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, hermano, muchos en aquel día le van a decir a Jesús, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué le va a decir él? Apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Porque estaban obrando mal, y decían que eran cristianos, y se curaron en el nombre de Cristo. Como las 7 mujeres de Isaías 4, permítenos llevar tu nombre. Nos vamos a llamar de la iglesia de Dios. Permítenos llevar tu nombre, pero vamos a comer nuestro propio pan. Vamos a vestir nuestra propia ropa, vamos a hacer lo que nosotros queremos, pero vamos a ser de la iglesia de Dios. ¿Cómo dejarnos llevar tu nombre? Muchos así estamos. Vamos a continuar, hermanos, estudiando estos maravillosos mensajes. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y después de este versículo, voy a dar la participación de todos los hermanos que quieran participar en esto. Primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Vea que no estamos en oscuridad en cuanto a la venida de Cristo. Sabemos todo lo que está pasando, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Guerra, rumores de guerra, y todo es, ¿qué cosa? Son señales de que Cristo viene, pero ¿qué debe hacer eso en nosotros? ¿Qué impacto debe ser? ¿Prepararnos o no? ¿O seguimos viviendo mal como queramos vivir? No, debemos prepararnos, porque no estamos en tinieblas en cuanto a eso. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Un ladrón le avisa a la persona, hoy te voy a ir a robar la televisión. ¿Le avisa? No le avisa. Por eso tenemos que estar preparando. Entonces dice, que cuando dirán paz y seguridad, allá se han firmado los acuerdos de paz, ¿verdad? Y están tranquilitos. Y aquí todos en paz también. Pero cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Estamos en la luz, hermano. No estáis en tinieblas para que el día os agarre como un ladrón. No estamos en tinieblas. Dios nos ha advertido, tenemos luz, cómo debemos caminar. Porque todos vosotros sois, ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de las tinieblas. ¿Ven? No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el canto, como dice un himno, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Miren qué lindo, ¿verdad, el Señor? Porque los que duermen, de noche duermen. Nosotros no vamos de la noche, somos del día. Y los que se emborrachan, los borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos de cuándo? Que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. Amén. Con esto voy a dar tiempo a nuestros hermanos y hermanas que quieran opinar sobre la escuela, pero terminamos diciendo en este segmento, no somos hijos de la tiniebla, somos hijos de la luz. Hay tiempo. Mando Fidel. Sí, hermano, es una dinámica en cuanto al ciego del nacimiento. Sí. El ciego del nacimiento pues, es la actitud que nosotros tenemos que tomar. ¿Cuánto tiempo nosotros,
digo, estamos en oscuridad. Y cuando uno está en oscuridad, hermano, y vuelve a la luz, ¿cómo será la actitud de un ciego cuando de repente lo operan y ve la primera vez? Ah, está contento. Entonces, esa es la actitud que debemos tener nosotros. Te digo, no sé qué fue lo que pasó, yo no sé que Él me curó y eso es lo que les puedo decir. O sea, yo su testimonio, no le doy pena decir que Jesucristo le había abierto los ojos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro testimonio. Como usted dijo, un puntito bien importante. ¿Cómo es que vamos a decirles ande Dios cuando Dios no anda luz? Así es. No podemos, hermanos, y por eso es de poner de frente a quién, a Jesucristo, nomás. Hay muchas cosas, pero yo, por eso es la invitación a escudriñar, hermanos, estas escuelas son bien bonitas, cuando se escudriña con propósito de aprender, hermanos, se aprende bastante. Amén. Así es. Hermano Carlos. ¿Alguna palabra? Pues yo sé, hermanos, de que, como dice ya en Colosenses capítulo 1, hermanos, que dice que Dios nos ha sacado de ese mundo de oscuridad, ¿verdad? Nos ha sacado, dice, de las tinieblas para que seamos imitadores, como dice Pablo, sean imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Entonces, seamos hijos, como dice ahí, del día, de la luz. Entonces, hermano, este tema, como decía, ¿verdad?, que Dios habla de muchas maneras y viene diciendo, hermano, de que debemos imitar a tanto a Dios como a su Hijo, porque dice ser santo, porque tanto su Padre como su Hijo y en la eternidad son santos. Entonces, y la fuente, como dice ahí, no puede verter, ¿verdad?, no puede derramar agua dulce y agua amarga. Hermano, este es una reflexión para todos estamos en esta barca, ¿va? Todos estamos en esta nave que salió de allá de Israel, ¿va?, que viene por este mar tempestuoso que es el mundo, dice Apocalipsis, que conforman naciones, gente y muchedumbre, así dijo Isaías, que los impíos dice que son como la mar en tempestad, que no tiran nada bueno, hermano, sino dicen que solo cieno y lodo. Estamos ahí o estamos dentro de la barca, ¿verdad?, que Dios nos ha sacado de las tinieblas, hermanos, y una reflexión para todos, cómo estamos caminando hoy en este mundo. Si ayer lo hicimos mal, hoy es el tiempo, ¿verdad?, todavía hay vida, ¿no? Todos estamos allí, todos de una u otra forma podemos apartarnos o podemos contristar el Espíritu de nuestro Dios por nuestras obras, porque por nuestras obras, hermanos, pueden venir gente acá y por nuestras obras podemos correr gente que vienen acá o que están afuera y por mí no vienen porque no quieren ser como yo soy. Así es. Entonces, hermanos, esa es la reflexión. Todos de una u otra manera, dice, estamos corriendo esta carrera, estamos también peleando esta carrera, pero peleémosla legítimamente, hermanos. Amén. Así es, hermano. ¿Alguien más que quiere, hermano Antonio? Hermano, Pasa, hermano. siempre les doy el rostro para poderles enfatizar y decirles una gran pregunta que les quiero hacer. Como creyentes, como hijos de la luz, estamos valorando la dádiva que ha dado el Mesías, que seamos hijos de él, luz, valorando. ¿Cómo lo podemos valorar o cómo lo podemos invalidar? Con su actitud, con nuestro caminar, diario caminar. Hermano, el ser creyente le implica un gran compromiso. ¿Sabe cómo? Dios no está viendo clase de personas, joven, bonito, feo, alto, viejito, niño. Él lo que quiere es santidad, hermano. Pero la perseverancia de una santidad le implica un compromiso con Dios. ¿Cómo? ¿En qué forma?
Acuérdese que el día tiene 24 horas. ¿Cuánto le damos al Dios Todopoderoso en el día? Por lo menos 2 horas de más. Bueno, no me pongo que soy hijo de la luz, sino que por la gran misericordia de Dios es que vamos cada día actuando. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo tengo que valorar o valoremos el ser creyentes y cristianos. Mire, el evangelio, los fuertes y los valientes lo van a arrebatar en aquel día, hermano. En aquel día lo van a arrebatar. Y es necesario pues que como hijos de luz empecemos a radiar esa luz en aquellas tinieblas. Y cuando le estoy hablando de luz y tinieblas, me estoy basando a las tinieblas, a la luz material y a la luz espiritual, pues el concepto de la enseñanza estaba compaginando las dos luces. Nosotros como espirituales yo creo que es necesario, hermano, y no teniendo por ignorante estos tiempos que el Mesías ya viene, hay que actuar, empezar a radiar aquella necesidad. ¿O no le ha mandado el Padre Celestial que tiene que amar al prójimo y a su hermano? Desde el momento que nosotros no actuamos de ninguna manera, estamos ignorando. Bueno, yo ya soy salvo, hay que ver aquel. Hermano, el Evangelio, discúlpeme que le diga, pero yo siempre voy a estar en contra de eso. No es la silla de estar sentadito. El Evangelio, los valientes lo arrebatan, hay que moverse, empezar a ver. ¿Por qué? Porque Dios dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vuelvan a un arrepentimiento y conozcan mi luz que es verdadera, la cual os guía toda verdad y toda justicia. Yo creo que la luz es un gran ejemplo, esta enseñanza, esta clase. Lo único que como clase debemos de enfatizar, de tratar de redarguir, tratar de concientizar al oyente, al creyente, haciéndole ver que el Evangelio no es ese. El Evangelio es vivirlo. El apóstol Pablo lo enfocaba y decía que el Evangelio es duro, es fuerte. Y aún el apóstol Pedro le dijo, el Señor, si tú también te quieres ir, andate. Pero como creyentes de hoy en día, no de lo antiguo, debemos de ser fuertes, hermanos, como buscando la necesidad, tratando de agradar a aquel y dar frutos de arrepentimiento. ¿Cómo? Si yo he recibido el amor de Dios, hermano, he recibido, yo voy a compartir ese placer que me da mi Cristo. Voy a compartir ese deseo que Dios me ha dado de buscarle. Y sabe dónde está, ya para dar lo último, sabe dónde está ¿cómo es la palabra? ¿Dónde está la manera para lograr ese objetivo? Como creyente hay que quebrar rodillas, hermano. Hay que doblegar rodillas con deseo, no 5 o 10 minutos. Hay un montón de donde hay que buscar al Padre Celestial con deseo, pidiéndole que tenga misericordia de este mundo. Yo creo que, mi hermano, pues, así la enseñanza es muy buena, pero es necesario concientizar a un pueblo que ha sido lavado. Valore esa sangre que el Cordero dio en aquel día para redimirlo, para que todavía esté su aliento en la nariz, para que sea usted que valore y sabe por qué lo hace el Padre Celestial. Porque Dios no va a tomar por ignorante la actitud del acomodado. Nosotros somos bien necesitados del Dios Todopoderoso, pero también hay que empezar a dar frutos de arrepentimiento. Padre. Gracias, hermano. Muchas gracias. Excelente. Así es. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
el que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los creyentes. ¿Saben una cosa, hermanos? Como Israel de antaño, la iglesia de Dios, a lo malo en vez de le decimos bueno y a lo bueno malo. El Israel antiguo estaba en la misma condición. Muchas veces nosotros creemos de que al reprender aquello que es malo, ¿verdad?, que no está correcto, con amor, ¿verdad?, por supuesto, pues, también viéndonos que nosotros podemos caer en un error, pero con amor se puede. Mire entonces lo que hacían los antiguos, cuando los profetas llegaban al pueblo, mire, hay de los que a lo malo le dicen bueno a lo malo, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas hacen luz. Mire, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muchos sabían en Israel que cuando llegaba un profeta del Señor y les decía la verdad, a eso no le creían. Cuando Jeremías llegó con aquel yugo, ¿verdad?, se presentó un profeta falso y dijo: Jehová va a quebrar el yugo de Babilonia. Este es profeta. Estaban haciendo de la luz tiniebla, y de las tinieblas estaban llamándoles luz. Siempre ha sido así en todas las épocas. Qué tremendo. Estos, en lugar de iluminar, irradian tinieblas. ¿Quiénes son los que seguirán en tinieblas? Aquí puse una pregunta yo: ¿quiénes son los que seguirán en tinieblas? Después de las advertencias de Dios. Miren los que seguirán en tinieblas, cómo le llama la Biblia. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 14. Eclesiastés 2:14, mire cómo le llama la Biblia, los que diciéndole el Señor y seguimos. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Quiénes van a seguir en tinieblas? Y dice, ¿por qué son necios? Porque Dios nos está advirtiendo, no nos advierte. ¿Nos dice o no nos dice? Sí nos dice, mis hermanos. Él nos está hablando. Miren, los antidiluvianos en Génesis 6:5, que la escuela sabática viene citando, sus pasos, su camino era de continuo solo hacer ¿qué? Solo hacer el mal. Pregunto yo, ¿les advirtió Dios o no les advirtió? Sí, les advirtió. ¿En boca de quién? ¿En boca de quién les advirtió lo que iba a las consecuencias? De Noé, pregonero de justicia, dice la Biblia. Pedro lo dice. Dice que Pedro fue pregonero de justicia. Mire, los antediluvianos fueron dejados en tinieblas, pero no porque Dios no quisiera iluminarles. No, Dios los quiso iluminar, sino porque ellos amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. A ellos les gustaba obrar, no querían venir a la luz. Entonces miren qué tremendo. Pero Dios les envió un mensaje. ¿Hace algo el Señor sin que antes le advierta al pueblo? No, Amós 3:7. No hará nada a Jehová el Señor sin que primero revele a sus siervos los profetas. No va a hacer nada. Y Dios, en otros tiempos, ya lo mencionó el hermano, ¿verdad?, nos ha hablado por boca de tantos profetas, pero ahora nos ha hablado y nos ha advertido a través de su Hijo. Hebreos 1:1 al 2. Qué bonito. Así Cristo vino al mundo a irradiar la luz. Él es nuestro ejemplo a seguir. El sol es el que da la luz fuerte, pero hay una luz pequeña que es la luna, ¿verdad? Y que algunos científicos dicen que la luna no tiene luz propia, sino que la luz que irradia la luna se la tira el sol. Como cuando usted pone una lámpara en un espejo y del espejo fluye luz. Y nosotros entonces, si Dios es luz, Cristo es luz, nosotros debemos ser luz. La Biblia dice en Juan 1:7, dice: Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Es que bonito. Dios es luz, ninguna tiniebla hay en él. Entonces nosotros somos reflectores de luz.
Nosotros somos como la luna, ¿verdad? Nosotros somos como la luna, que irradiamos la luz que nos tira el sol. ¿O no? El sol de justicia, nuestro Dios. Entonces, ¿ves? Nosotros somos esas luminarias. Vamos a ir terminando ya. Vamos a ir terminando ya. Solo leemos Romanos 8, 1 al 9 y terminamos casi ahí. Romanos 8, 1 al 9. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 9. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya me libró de esa ley. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne, ¿en qué cosas piensan? Solo piensan en andar en oscuridad, en tinieblas, lejos de Dios. Piensan solo en las cosas, lo piensan en las cosas que son de la carne. Mas los que son espirituales, los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cómo agradar a Dios? Los que son carnales piensan en agradar sus propias complacencias, sus propios apetitos. Pero el que es espiritual siempre anda pensando cómo agradar a quién. Siempre anda pensando en eso, cómo voy a agradar a mi Dios y cómo lo voy a desagradar. O sea, que esta palabra que he dicho yo, desagradar a mi Dios, siempre lo voy a pensar. Y cuando yo diga, sí, lo desagradé, Padre, perdóname por tu Hijo Jesucristo. Entonces dice, porque la mente carnal, ¿qué trae? Trae muerte. Mas la mente espiritual, ¿qué trae? Miren, hermanos, vida y paz. Entonces dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Se acuerdan de Santiago 4:4? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a qué cosa. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, un carnal no puede someter a la ley de Dios. Un carnal todo el tiempo va a decir, es que es difícil guardarlo. ¿Han oído la expresión? Eso nadie lo puede guardar, es que son mentes carnales. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Hermanos, yo entendí lo que el hermano Donio dijo. Nosotros muchas veces estamos dormidos espiritualmente hablando. Gente que allá necesita y nosotros tranquilitos, como si nada pasa. Nosotros tenemos la verdad, decimos, nosotros sabemos que Jesús resucitó un sábado y que murió un miércoles, pero lo tenemos encerrado aquí. Esa es la enseñanza. Allá afuera hay otros que dicen que murió viernes y que resucitó domingo. ¿Cómo se llama eso? ¿Oscuridad espiritual o no? ¿Y qué nos ha llamado a hacer el Señor nosotros? Te he puesto por luz a las naciones, para que le abra los ojos a los que están ciegos. Hermano, por esto es que nosotros ahora en día, aquí tenemos estas cosas. Miren, la ciencia ha facilitado todo. Ahora está, si la ciencia la podemos usar para lo bueno y para lo malo. Si quiero utilizar este teléfono para compartir el mensaje verdadero, puedo hacerlo. Miles de gente lo miran.
Un montón de gente que pueden ver eso. Y si hacen un TikTok para predicar de Cristo y dar el mensaje verdadero, miles de gente lo ven porque ese es libre. Mucha gente lo mira. Entonces, llevemos el mensaje de Dios de esa manera. Llevemos el mensaje de esperanza. No puedo hacerlo, pongamos un versículo ahí, hombre. Un versículo de la Biblia. Así que, hermanos, el tiempo casi se me terminó, ya faltan 10 para las 11. Decirle que si estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en las tinieblas, verdad? Gálatas 1:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, Él me amó, se entregó por mí. ¿Cuánto yo debo amarlo a Él? ¿Cuánto debo entregarme a Él? ¿Cuánto debemos entregarnos a Él? Que esta escuela, como decía el hermano José Carlos, no sea una escuela más de todas las escuelas, aunque todas tienen una enseñanza. Debemos aprender a ser nuevas criaturas para la gloria de Dios. 5:17 de 2 Corintios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el toño viejo ya pasó, ¿verdad? Y he aquí, el toño tiene que ser nuevo. Si se quedó viejo allá, entonces no murió al viejo hombre. ¿Qué tiene que hacer cuando uno viene a Cristo y lo bautizan? Es sumergido en la muerte de Cristo. Lo sumergen en el sepulcro. Y cuando lo levantan, ¿qué tipo es? Resucitados a una nueva vida. Así que nosotros estamos resucitados con Cristo, busquemos entonces las cosas de arriba. La paz sea con ustedes y pasa a nuestro hermano que me antecedió. Pasa. No di la conclusión, pero ahí está.